Nos vamos ahora a Perú, un sinfín de movilizaciones, de manifestaciones, en su mayoría encabezada por jóvenes, los jóvenes denominados de la generación Z, en descontento con las políticas que está implementando en ese país la presidenta Boluarte. Testimonios, a ver. La verdad soy muy orgulloso que nuestra generación salga, porque nuestra generación somos de valientes. Acá no es que seamos generación zombie, generación de cristal, somos un orgullo nacional como peruanos que lo estamos haciendo y muchas personas nos están viendo y eso es lo que va a generar un gran impacto acá a lo largo del futuro, porque de qué me sirve dejar un gran legado todo manchado si nuestros hermanitos, primos, sobrinos, tíos, hermanos no van a poder crecer en un país tranquilo, cuando nosotros somos los responsables de ello. La bandera se ha visto no solamente acá, sino como ya mencionas, en Nepal, en Indonesia, que son donde se han visto más que todo las marchas de nuestra generación, ¿no? De los jóvenes. Esa bandera representa a un anime que llamado One Piece, en el cual el personaje principal llamado Luffy se encarga de ir de pueblo en pueblo, de reino en reino, a ayudar a los amigos, a liberar a los pueblos que están gobernados por reyes tiranos, por reyes corruptos, que lo único que buscan es aprovecharse de su misma ciudad, ciudad que está llena de esclavos. Y bueno, eso es lo que se representa en cada país y digamos actualmente en nuestro Perú. Nosotros queremos hacer el cambio para que dentro de 5 años aquellos jóvenes niños que tienen ahora 10, 13 años no tengan que salir a las calles. Queremos que ellos crezcan en un mejor país y puedan desarrollarse profesionalmente, con sus familias. Y quizás que estos fines de semana, sábado y domingo, puedan pasar en familia. Nosotros podríamos estar viendo una película, saliendo, comiendo con amigos, pero tenemos que estar acá porque este país ya no aguanta más de la forma en que está. Masivas movilizaciones y marchas en Perú. Allí veíamos algunos testimonios, en su mayoría muy jóvenes, que están encabezando estas movilizaciones, no solo en Perú. Pero nos vamos a enfocar primero en Perú y después vamos a hablar de otras zonas del mundo. Leticia, a ver si te parece. Sí, así es, Pablo. Primero decir quién es Generación Z. Podríamos decir, nosotros no entramos en la Generación Z porque son los menores de 30, 35 años, ¿no? Que nacieron en los 90, incluso hasta los 2010. Es decir, sector muy joven, ¿no? Perú es un país que tiene mucha historia de protestas, sobre todo fuera de su capital, fuera de Lima. De hecho, cuando apenas asumió Boluarte entre el 2022 y 2023 hubo grandes protestas y también decenas de muertos por la represión. Entonces, la primera novedad en el caso de Perú es que después de un poco más de 2 años de estar bastante tranquilo, en ese sentido, las calles bastante tranquilas, vuelven las manifestaciones. Justamente estas movilizaciones con los sectores más jóvenes. Si bien no empiezan a acompañar ahora otras áreas, como puede ser, por ejemplo, el transporte, que se sumó con un paro incluso en las últimas horas, son los más jóvenes los que salieron a protestar. ¿Por qué lo hicieron o cuál fue el detonante? Una reforma en lo que son las AFP o las jubilaciones, en el caso de Perú, que lo que sostenía básicamente es que iban a tener que pagar aquellos que están en la informalidad para sus jubilaciones. Digamos que pasaba a ser una obligación, que hasta ese momento no lo era. Es un país que tiene una informalidad de más del 70%. Entonces, y esto suele pasar en todos los países con menos informalidad, que la mayor informalidad se dan los más jóvenes, digamos, ¿no? Las dificultades que tienen para tener un empleo que no esté precarizado. Eso fue el disparador. De hecho, cuando empezó el descontento social, dieron marcha atrás incluso con esta reforma, pero las protestas continuaron y ya se extendieron, por ejemplo, a temas de seguridad. Y continuaron también los enfrentamientos, ¿no? Serios enfrentamientos. Recién compartíamos una de las imágenes, realmente enfrentamientos importantes con efectivos policiales, no solamente en la capital de Perú, sino también en los alrededores del país. Exactamente, Pablo. De hecho, en el caso de la capital, lo que hacen es se concentran en una parte de Lima y lo que hacen es intentar llegar al Congreso, porque las protestas, decíamos, empezaron por esta reforma, entonces van en contra de la presidenta Dina Boluarte, pero también de los legisladores o del Congreso, ¿no? Plantear un poco que están hartos de la política. Eso es un poco, de hecho, si se ven las pancartas, justamente se ve esto que se destaca de la Generación Z con este tipo de consignas. Decía, dio marcha atrás con esto e igual continuaron. También en el tema de inseguridad, porque si se ven los números, ha aumentado mucho lo que tiene que ver la tasa de homicidios. De hecho, este trimestre, según digamos, los números que se manejan, incluso oficiales, podría convertirse en el trimestre más violento desde al menos el 2017. Y esto, bueno, es un poco la situación de Perú. Pero lo interesante o el otro punto a destacar, Pablo, es que si bien acá hablábamos de la Generación Z, no es solo de Perú o no es solo peruano. De hecho, es algo que se está viendo incluso acá en Paraguay también, que se vieron marchas esta semana y también salían con las pancartas de Generación Z. Pero uno de los países que quizás más repercusión mediática tuvo fue el caso de Nepal, porque en Nepal, que terminan, de hecho, con el gobierno, con el premier que termina huyendo en un helicóptero, el ministro de Finanzas que prácticamente lo desnudan y lo arrojan a un río, ¿no? Delante de cientos de manifestantes.
también era la generación Z, más allá de que después vayan a decir, bueno, nosotros no tuvimos que ver con estos hechos violentos, pero sí habían sido quien dieron el inicio. Para cerrar, Pablo, lo que se está viendo en varias protestas, en lo que podríamos mencionar como el sur global, mencionábamos el caso de Nepal, podemos hablar de Marruecos, decíamos Paraguay, Madagascar, Perú, entre posiblemente otros países que tienen esto, como te decía, la generación Z, los sectores más jóvenes movilizándose, planteando un poco que no solo no se les ha dado respuesta, sino que han visto que sus vidas han empeorado o que las de sus padres tampoco han mejorado. Y bueno, estos son partes de, más allá de las situaciones, por supuesto, muy distintas de cada país, algo bastante transversal, el hecho de considerar que no están teniendo oportunidades laborales. No están recibiendo la respuesta de lo que ellos justamente están necesitando. Bueno, vos recién mencionabas Marruecos, Leticia, una situación realmente muy particular, la que se dio también protestas en Marruecos por parte de los que llamamos generación Z. Hay que hablar lamentablemente de 3 muertos, una oleada de protestas encabezadas justamente por estos jóvenes con al menos 3 muertos, más de 1000 detenidos y cientos de heridos tras 6 jornadas de movilizaciones. Las protestas motivadas por el deterioro de los servicios públicos y la corrupción han sacado a miles de jóvenes a las calles en todo el país. Lamentablemente, el último fallecido se registró en el sur de Rabat cuando la policía abrió fuego contra manifestantes que, según fuentes oficiales, intentaban asaltar una comisaría. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos denuncia un uso excesivo de la fuerza y advierte de una escalada de violencia. El movimiento de la generación Z organiza las protestas a través de las plataformas, donde ya cuenta con más de 150.000 miembros. En este caso, Marruecos, ¿no? Bueno, 3 muertos, miles de detenidos y las propuestas que están realizando los jóvenes al gobierno, no llega la respuesta. Y al no llegar a la respuesta, con estas propuestas que los jóvenes la realizan al gobierno, terminan estas manifestaciones. Sí, y con la particularidad de que también son los más jóvenes quienes se están movilizando. Más allá, para cerrar y remarcar, más allá de las diferencias que puede haber en qué ocasionó, qué fue el disparador, digamos, depende del país, en algunos casos la falta de producto, en otros casos denuncias de corrupción, en el caso de Nepal, de hecho también que denunciaban que vivían vidas de lujo los políticos. En el caso de Marruecos, deterioro de los servicios públicos. Exactamente. Allí la generación Z le propuso al gobierno empezar a trabajar con obras para mejorar los servicios públicos. Bueno, la respuesta no llegó. Claro, exactamente. Digo, más allá de las diferencias que puede haber, me parece que habla de una juventud que en realidad lo que plantea es que no se les brinda oportunidades para mejorar sus vidas, y esto me parece que es lo transversal, más allá de las particularidades de cada país, pero que sí lo que se destacan es que son los más jóvenes o esta generación Z quienes inician estas protestas, que después, como decíamos, se suelen sumar otros colectivos. En el caso de Perú se sumó el transporte también, que lo que sostiene es que no tienen seguridad al trabajar, entre otras demandas que le hacen al gobierno de Dina Boluarte, que además destacar que tiene menos de un 10% de apoyo según la gran mayoría de las encuestas, pero bueno, como particularidad la generación Z en todas estas protestas que mencionábamos los países recién. Bien, punto final para esta edición. Leticia, ¿nos reencontramos el viernes que viene? Sí, con muchísima más información de todo el mundo. Bien, en una semana le volvemos a contar lo que pasa en el mundo, que la pase muy bien.